voy a adelantar también a Santi para que le podáis ver en vista más cerca del hablante cuando él hable. Ahora me veréis a mí, pero tendréis que verla a él en un primer momento. Bueno, yo primero agradecerle porque en el momento que yo le dije, una persona múltiple tareas, él me dijo, Charo, lo que haga falta. Entonces, de verdad, Santi, pues muchísimas gracias por tu disponibilidad. Algunas me habéis dicho, ¿quién es Santi García Maurelo? Claro, él es joven. Entonces, en algunos sitios pues sí que le hemos podido ver y en otros pues todavía no se ha dado mucho a conocer, pero os lo presento. Él estudió en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se licenció y se doctoró. Actualmente es profesor de la Universidad de Comillas. Pertenece al departamento de dogmática y es director de la revista pues, Catequistas, que sabéis que está fundada desde el año 1985, que yo os dije algunas. La recibís porque es bueno pues, que lo tengamos como un recurso formativo. Él también pertenece al equipo de la revista Misión Joven, y también está en el consejo y también al equipo de acompañamiento del nivel 3, donde en estos momentos pues, también están reunidos para revisar el curso y programar el siguiente. ¿Qué deciros? Pues que es una persona inquieta, una persona que siempre está dispuesta a transmitir la reflexión y está disponible en muchísimos foros para ayudar a jóvenes educadores y no tan jóvenes pues en esta reflexión que es la educación de la fe, que es la teología, que es la dogmática, que es la cristología, algo fundamental en nuestra vida de educadores. Y yo sin más pues agradecerle, Santi, cuando desees pues tienes la palabra. Ábrete, Santi, el micro porque no te escuchamos. ¿Qué tal ahora? ¿Me oye bien? Perfecto. Vale, disculpad. Bueno, pues gracias por tan amable presentación, Charo. Me alegra ver algunas caras conocidas por aquí que me han conocido en tiempos mozos y bueno, pues de alguna manera también pues han acompañado pues mi vida, mi fe, mi vocación, ¿no? También decir, o sea, que tengo cierta más disponibilidad. Bueno, has comentado que estaba en una reunión, pero la verdad que la cambiamos. O sea, la tenemos por la tarde, entonces, o sea, que estoy con mucha más holgura, pues no solamente por el compromiso este que tenía, sino porque algún otro también, pues, tenía alguna dificultad. Entonces, pues para estar todos un poquito más tranquilos, hemos decidido hacer las cosas un poquito mejor, no siempre con tanta apretura. Y bueno, pues agradecerte, Charo, la invitación. Para compartir y exponer un poco lo que, bueno, está siendo un poquito el tema vuestro de reflexión en el día de hoy, ¿no? En torno a la catequesis, al ministerio que hacéis pues en tantos sitios, bien en vuestras propias casas o bien en algunas parroquias, o sea, en salesianas o diocesanas, o bueno, y también a veces pues se sitúa dentro de una acción pastoral mucho más amplia, este ministerio concreto de la catequesis. Entonces, yo voy a hacer una presentación muy sencilla de dos cosas y una breve invitación. La primera de todas, la primera presentación es sobre el directorio para la catequesis. La segunda presentación, mucho más breve porque tampoco da de sí en este momento, es un documento que ha salido recientemente sobre el ministerio del catequista. Y luego la invitación pues la dejo para el final, ¿vale? Entonces, bueno, como
como imagino que sabréis, bueno, el Directorio para la Catequesis es este librito, que estoy mostrando ahora en pantalla, que la verdad que cuando uno lo coge dice, oye, pues esto es muy gordo, Madre Santa, si nos tenemos que guiar por aquí, esto hay que empapárselo, requiere de tiempo, de reflexión, es un proceso que ha llevado mucho tiempo hacerlo. O sea, al final, al ser un documento pontificio, os podéis imaginar, ¿no? la complejidad que tiene el recoger todas las sensibilidades en la Iglesia Universal para tratar de ofrecer unas líneas que orienten esta labor tan importante durante unos años. En concreto, ¿cuándo se aprobó este directorio? Pues se aprobó en marzo del año pasado, el 23 de marzo del 2020. Os podéis imaginar la resonancia que ha tenido por ese motivo, es decir, apenas ninguna. Porque estábamos todos en otras urgencias, con la cuestión de los confinamientos, la pandemia. Y ya parece que cuando se abrió un poco pues, toda la realidad social, pues se decidieron a publicarlo ya en junio, pero que también pasó muy desapercibido, no solamente por el contexto que vivíamos, sino que sabemos que, pues, que en estas fechas ya, finales de junio, pues la gente está con otras cosas. Entonces, bueno, pues digamos que pese a las dificultades tampoco pasa nada porque sabemos que es un documento que va a iluminar la praxis eclesial durante mucho tiempo. Antes de él ha habido dos documentos y este se sitúa en continuidad con ellos. El primero de ellos era el Directorio Catequístico General, que tenía catequesis tradende en su trasfondo. O sea, detrás de cada directorio catequístico siempre hay un documento eclesial, un momento eclesial. Allá por la década de los 70. Duró 20 y tantos años cuando se aprobó el Directorio General para la Catequesis, que tenía en su trasfondo el documento de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, ese impulso evangelizador que quiso dar, del cual tenemos pues, alguna frase en el imaginario, ¿no? Pues, la gente de hoy prefiere testigos y no maestros, por ejemplo, ¿no? Es algo que resuena de Evangelii Nuntiandi. Bien, pues la Iglesia sigue avanzando porque los tiempos siguen avanzando y en la etapa en la que estamos ahora, bajo el pontificado de Francisco, que sabemos que el documento programático es Evangelii Gaudium, es curioso porque no es una encíclica, conviene recordarlo. Es una exhortación apostólica posinodal que nació de un sínodo que quería hablar de la transmisión de la fe. Es muy curioso porque aquel sínodo parece que no le gustó demasiado las conclusiones al Papa y él dijo, voy a escribir lo que yo entiendo por dónde tienen que ir las cosas y además aquí voy a mostrar muchas de mis cartas que se están desarrollando en este momento, en otros documentos, en otras encíclicas, ya documentos de mayor calado. Con todo y con eso, pese a que no sea un documento que tenga una altura grande, pues a la altura de una encíclica, sabemos que es la referencia fundamental donde podemos encontrar la base de todos los desarrollos que estamos teniendo. Uno de esos desarrollos, a nivel estructural, no solamente a nivel de ideas, de orientaciones, es la creación del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, ¿no? Que está al cargo de él Monseñor Rino Fisichella. Rino Fisichella, que, bueno, profesor en la Gregoriana, de Teología Fundamental, y una de sus obras fue empezar a renovar esto. Con lo cual, si nos damos cuenta por las fechas, el anterior directorio en el 97 y el primero de ellos en el 71, estamos hablando de 20 y tantos años, esto nos hace intuir que el presente directorio para la catequesis tendrá una vida de 20 y tantos años. O sea, que marcará la acción pastoral y catequética durante los próximos 20 y tantos años. Por eso conviene bien hacerse cargo y por eso, pues,
no preocupa tanto el hecho de que sus inicios hayan resultado pues, en estos contextos tan complicados y apenas tenga resonancia. Tenemos tiempo para irlo asimilando, para irlo estudiando, para ver sus límites, sus posibilidades, para irlo desarrollando al final en cada iglesia particular y en cada carisma que Dios ha dado a la iglesia. ¿Cuál es la novedad principal? Voy a ir desgranando, pero esta es la principal que aporta el directorio para la catequesis. Sobre todo el vínculo entre evangelización y catequesis, o lo que es lo mismo, entre anuncio y maduración de la fe. Porque normalmente en los anteriores directorios este vínculo no aparecía, no estaba roto. O sea, se ha dado una labor de fundamentación. Bien sabemos que el Papa Francisco, pues con sus leitmotivs, ¿no?, de la Iglesia en salida, de la conversión pastoral, quiere poner a toda la Iglesia en movimiento, recordando que la Iglesia, la naturaleza de la Iglesia, si existimos para algo, es para evangelizar, no hay más. Y dentro de esa tarea, de esa misión evangelizadora, está el ministerio catequético, vinculado directamente. Esa es la principal novedad. Bien, ¿cuál es la estructura del documento? Así, de manera muy sencillita. Tiene 3 partes muy diferenciadas, las tenemos ahí. La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, después el proceso de la catequesis y, por último, la catequesis en las iglesias particulares. Así puesto, ciertamente parece muy ordenado, pero cuando se leen algunas partes, se ven los contenidos de algunos de los capítulos, las crucecitas que tenéis ahí son cada uno de los capítulos. Pues a lo mejor se piensa que a lo mejor se podrían haber estructurado de otra manera, vinculado de otra manera. Bueno, el documento comienza de una manera muy humilde y dice que este documento es perfectible. Es decir, que no es el mejor a lo mejor del mundo, que se podría haber hecho de otra manera, que se han tratado de recoger todas las sensibilidades, pero que lo importante es el desarrollo que se hagan en las iglesias particulares. Aquí en la Iglesia de España, la Conferencia Episcopal Española publicó hace relativamente poco el documento sobre la catequesis, sobre anunciar, promover, custodiar la memoria de Jesucristo, donde se exponen todos los catecismos que se han hecho, vinculándolos entre ellos, y hay una primera parte que parece que respira bastante de este mismo espíritu, ¿vale? Bueno, en la primera parte, como veis, se habla de la revelación y su transmisión. O sea, al final todo tiene su origen en la voluntad de Dios, en el querer de Dios de darse a conocer. Y cómo ese querer, esa voluntad de Dios, ha sido recogido en la Iglesia a través de tantas personas llamadas a dar testimonio de la salvación recibida. Dentro de esa transmisión está la catequesis. Entonces, no es una tarea más, sino que es la punta de lanza precisamente para la transmisión y la acogida de la revelación. Luego habrá que ver cuáles son las formas de la catequesis, ¿no? Cómo se integra, en qué proceso. Bien, precisamente en ese segundo capítulo es donde se habla de esto, de la identidad de la catequesis, que aquí rememora la metodología, el itinerario catecumenal, que ya apareció en el RICA, en el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, cuando se hablaba del precatecumenado o este primer anuncio del que habéis estado hablando hace un momento, del catecumenado propiamente como tal, donde se dan los sacramentos de la iniciación cristiana, y después la iniciación mistagógica, ¿no? Con un proceso de iluminación y de purificación. Una cosa que a lo mejor, yo ahora mismo lo acabo de explicar de una manera secuencial, ¿no? Y cuando vemos todos los documentos que hablan de este espíritu catecumenal, ¿no?, de recuperar el catecumenado en la Iglesia, se presenta así. Pero en el mismo directorio dice, esto no siempre es lineal, y es algo muy importante. Nosotros tenemos en nuestras casas y cuando acompañamos estos procesos vemos que
gente que a lo mejor está vinculada a nuestras obras, a nuestra misión, gente que ha recibido sacramentos de iniciación, incluso llevan a labores evangelizadoras, todavía en algunos aspectos de su vida están iniciándose. O sea, la cosa no es lineal. O sea, no es un proceso que vaya como una escalera cumpliéndose objetivos, sino que va y viene y van avanzando muchos procesos. Bueno, pues hay muchos factores, pues debido fundamentalmente al contexto que vivimos, la fragmentación del sujeto, la incoherencia a veces con las que se vive, pues que a lo mejor esto podéis aterrizar en muchas de las personas con las que trabajáis. Pues mira, parece que tiene muy claro esto, pero esto no lo tiene nada claro. Parece que está muy volcada en la acción educativo-pastoral esta chica o este chico, pero resulta que su participación sacramental pues deja mucho que desear, o su vida de oración. Por eso los procesos, estos procesos así un poco ideales, estructurados, el mismo directorio dice, no siempre se dan de manera lineal. O sea, con eso tenemos que contar. O sea, que hay que ir avanzando en todos en la medida en que se pueda. El siguiente capitulito que nos habla del catequista es de las principales novedades y acentos de las que nos habla el directorio para la catequesis. Le da una importancia fundamental. Es la persona, es el evangelizador. En el anterior directorio esta referencia no existía. O sea, evidentemente se hacía referencia al catequista, pero con un trato tan específico en absoluto. O sea, es cierto que se habla del obispo, el presbítero, hay un punto dentro del catequista que habla de los consagrados al servicio de la catequesis y luego de los laicos catequistas. Abuelos, padres, madrinos, madrinas, precisamente poniendo de manifiesto la relevancia que tiene la persona concreta. O sea, podremos hacer muchos documentos, pero al final todo arranca desde una experiencia de un sentirse llamado a participar de una manera específica en la misión evangelizadora de la Iglesia y a dar testimonio de ello, a ponerse al servicio, adquiriendo una serie de competencias y de herramientas que puedan hacer fecunda su misma labor. Y para eso, precisamente, viene el siguiente capítulo, que habla de la formación de los catequistas. Que, bueno, pues habla de la naturaleza y finalidad de la formación, sí que hay algunas cosas interesantes ahí y algunos aspectos en los que tanto las hijas de Manuel Auxiliadora como los salesianos creo que ya estamos muy introducidos en ello y es algo en lo que no nos vamos a sentir extraños. O sea, cuando leamos el directorio para la catequesis, no vamos a sentir algo ajeno a lo que ya estamos haciendo. Es cierto que vamos a recibir propuestas, o sea, que tampoco lo hacemos todo bien, pero nos van a resultar cosas muy familiares. Ahí se hablan de las dimensiones de la formación, se habla de los centros de formación, que es algo que ciertamente en la Iglesia se ha ido perdiendo. Los centros de formación catequístico se han ido perdiendo. Y si incluso nos paramos a ver en las iglesias locales, es algo que cuesta muchísimo, la cuestión de la formación. Es algo que siempre cuesta Dios y ayuda, convocar, que resulte útil, pero sin embargo, cuando una persona siente esa llamada, porque en ello le va la vida, le va su ser, no debiera rechazar o acoger de perfil todas las iniciativas formativas. ¿Por qué? Porque le va no solamente lo que hace, sino también lo que es. Esto es una cosa que a lo mejor tendríamos que reflexionar. Y después, bueno, en la siguiente parte se habla del proceso de la catequesis. El proceso de la catequesis que parte de una pedagogía, que es la pedagogía divina, de Dios, cómo Dios se ha ido revelando en la historia, y esta misma pedagogía que Dios ha hecho con nosotros, la Iglesia también la hace suya. Y aporta pues, algunos criterios que, bueno, tienen su fundamentación teológica, pero no voy a entrar en ellos. Y por último, pues la relación pedagógica entre esta pedagogía divina
y también las ciencias humanas y sociales, todo lo que es la cuestión pedagógica, la psicología, el conocimiento sociocultural, pues vemos que es importante, ¿no? Porque ahí se expresan precisamente los saltos generacionales. Me cuesta mucho cómo comprender, cómo hacer llegar, cómo tal, pues yo me puedo sentir muy llamado, pero si no pongo en relación eso con la nueva innovación pedagógica que se está desarrollando en todos nuestros centros escolares, o sea, al final esto es importante. En nuestros centros escolares vemos que hay ahora mismo una vuelta muy importante a la innovación pedagógica, que si trabajo cooperativo, que si aprendizaje-servicio, que si, bueno, y todo esto con el tema de las tecnologías, ¿no? Así es como se acostumbran los chicos, las chicas a crecer, a ser educados. Habría que ver qué vínculos establecemos con esta innovación pedagógica y con la iniciación cristiana, y en concreto la catequesis. No sea que los chicos estén acostumbrados a una manera de trabajar y a unas herramientas y nosotros andemos con la fotocopia o andemos con la clase, vamos a decir, magisterial, ¿no? Expositiva, y eso habría que darle una vuelta. ¿Hasta qué punto podemos vincular una cosa con la otra? Bien, a continuación se habla del Catecismo de la Iglesia Católica como la referencia para los contenidos de la fe. No, esto lo pone porque lo tiene que poner, otra cosa es que tenga que ser ahí cuando lo tenga que decir, pero bueno, son cuestiones aparte. No habla de que la catequesis no se reduce a la transmisión del catecismo, en absoluto. El catecismo es la referencia para el catequista donde encuentra una síntesis adecuada de los contenidos de fe. Pero bien sabemos que la catequesis no se reduce a la transmisión de los contenidos de fe. Eso yo creo que lo podemos tener medianamente claro. O sea, hay otros procesos, como es la relación, el vínculo, la adhesión a la persona de Jesús, su expresión en decisiones, en criterios, en la propia vida, la vida de oración, su compromiso, evidentemente está sostenido por esta reflexión que tiene la Iglesia, que atesora de la Iglesia, que está en el catecismo, pero no se reduce la catequesis a la transmisión del catecismo. Y para eso precisamente se desarrolla en el siguiente capítulo, cuando habla de la metodología de la catequesis, pues esta relación entre contenido y método, ¿no? Los contenidos parte están en el catecismo, pero el método hay que adecuarlo al proceso madurativo que tienen los chicos. Esto es algo que nos tendría que hacer reflexionar, porque muchas veces, si algunas estáis vinculadas a la catequesis, por ejemplo, de preparación al sacramento de la primera comunión, creemos que tenemos que darle todos los contenidos de fe. Y esto es un problema, porque, vamos, si la fe el camino de la fe dura toda la vida, pues a lo mejor no hay que volcar de repente toda la síntesis que tiene la fe en esos 2 o 3 años que dura la catequesis de preparación a la primera comunión, ¿no? Que a veces hay algunos párrocos y algunos catequistas, no, los contenidos, no, el temario, no, el tal. Bueno, pero ¿hasta qué punto hay otras dimensiones en las que se ha crecido? ¿Hasta qué punto los chicos a esa edad pueden asimilar pues toda la profundidad que tienen esos contenidos? Y luego, precisamente atendiendo a eso, a esa gradualidad, a esa procesualidad, está el último capítulo de esta segunda parte que nos habla de la catequesis en la vida de las personas. Y aquí merece mucho la pena esta parte, porque nos hace una descripción de diferentes etapas, momentos vitales y situaciones también. Por ejemplo, me lo tengo aquí delante, lo primero de todo habla de catequesis y familia. Esto es algo que a lo mejor tendríamos que darle una vuelta. O sea, nosotros normalmente estamos preocupados tengo el grupo de catequesis, tengo el grupo de niños, pero bien sabemos que nosotros en el fondo somos colaboradores de la educación que se realiza en las familias. Si no proponemos nada a las familias, en el fondo somos francotiradores, que a lo mejor lo han podido llevar por múltiples motivos, pero es una oportunidad que a lo mejor motivos, pues porque toca, llevo allá a mi niño, es una oportunidad para proponerles algo a los padres. Es una oportunidad. No solamente una formación, sino un volver a enganchar
con su propia fe que a lo mejor durante un tiempo dejaron de lado, o a lo mejor han pasado por experiencias que les han hecho sentirse alejados de la Iglesia. Bien sabemos que hay muchas familias pues que están separadas y a lo mejor pues por las múltiples dificultades que pudieron tener en ese proceso de separación, hubo gente que a lo mejor se sintió fuera de la Iglesia, ¿no? O al margen, o rechazada. Bueno, pues es una oportunidad para volver a enganchar. Todo trabajo que se haga con las familias en este sentido es un apoyo indispensable y realmente certero para el proceso de evangelización que se hace con los chicos. O sea, no es algo desconectado. También se habla de la catequesis con niños y jóvenes. Se hace una diferenciación de la realidad juvenil, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, que la verdad que es muy bueno el acercamiento que se hace. Se habla de catequesis con adultos, catequesis con ancianos, catequesis con personas con discapacidad, catequesis con emigrantes, ¿no? La asistencia religiosa a los países de emigración, catequesis en los países de origen. Ayer me escribía una compañera mía de curso que está ahora mismo en Edimburgo. La mandaron allí, una esclava, y me preguntaba, oye, ¿no hay aquí, no hay algún salesiano español? Porque aquí hay una comunidad de emigrantes que no encuentran cómo seguir viviendo su fe. Entonces, ahí tendríamos también que mirar pues toda la realidad de la inmigración que tenemos, a veces de Europa del Este, mucho sudamericano, pues que tienen una vivencia de fe, que a lo mejor es diferente a la que aquí se vive, y que no se sienten del todo integrados en las mismas comunidades eclesiales, porque nosotros vamos a piñón, como siempre hemos hecho, de la manera que siempre hemos hecho, y pues al final ahí el problema está en que hay muchas iglesias evangélicas pues que sí que ofrecen eso y nosotros digamos como que nos estamos quedando un poquito atrás. También se habla de las catequesis con personas en situación de vulnerabilidad y catequesis también en la cárcel. Todo esto cuando se habla de la catequesis en la vida de las personas. ¿Qué nos está diciendo esto? O sea, que la catequesis, como veis, no se reduce a la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana. Es algo que voy a volver a hacer referencia a ello. Precisamente porque la vida de fe, la maduración en la fe, no se reduce a esa etapa infantil, juvenil, donde se reciben los sacramentos de iniciación. Bueno, y ya luego la última parte habla de la catequesis en las iglesias particulares y ahí es cuando se detiene con la comunidad cristiana como sujeto de la catequesis. Esto es uno de los peros que se ha puesto en la estructuración del directorio. Algunos catequetas han dicho, ¿y cómo es que se pone aquí en esta parte la comunidad cristiana sujeto de la catequesis y en la primera parte se ha puesto al catequista? No habría que haber puesto a la comunidad arriba y dentro de la comunidad al catequista. Pero bueno, estos son disquisiciones de los entendidos. Pero bueno, también da que pensar. Porque aunque aparezca aquí en la tercera parte, en todo el hilo, todo el desarrollo del documento, cuando se habla del catequista, cuando se habla de la formación de los catequistas, se pone siempre el acento en la vida comunitaria. O sea, la vida comunitaria es la que forma, es la que inicia, es la que educa. En su mismo ser, en su misma acción, en su misma vida. Cuando se reúne, está educando y está iniciando. Cuando realiza una acción sociocaritativa, está iniciando y está educando. O sea, todo lo que hace una comunidad cristiana, en el fondo aporta elementos para la iniciación. O sea, el ministerio del catequista, aunque sea específico, en el fondo no tiene ningún sentido si no está vinculado en un ecosistema, en un suelo nutricio que es la comunidad eclesial. En el fondo, renovar la catequesis apunta a renovar la vivencia de las comunidades eclesiales. Precisamente pues, para evitar a veces personalismos. Precisamente para evitar que se reciban los sacramentos de iniciación, pero luego
no haya un lugar donde hacer germinar esa vida cristiana en la que se ha iniciado. Bueno, vale, hacemos muchas cosas, pero de repente, que esto es uno de los peros que a los salesianos, a las salesianas, hijas de María Isabel siempre ponen, ¿no? Muy bien con los jóvenes, pero ¿qué pasa con la gente de 30, 40 años? Claro, ¿cómo es la vida de nuestras comunidades? Que parece que no acaban de encontrar en esos momentos vitales lugares donde, o sea, donde enraizarse, donde seguir germinando, donde seguir creciendo. Se habla también, dedica muchas páginas cuando habla de los distintos contextos socioculturales, ese segundo capítulo de la tercera parte. Y ahí nos habla catequesis y mentalidad científica. Pues a veces muchas cosas que la gente tiene en el trasfondo de si el creacionismo, que si Adán y Eva, que si no sé qué, que si la evolución, cómo es posible que digamos, bueno, la catequesis también entra en diálogo con esa mentalidad científica. La catequesis y la cultura digital. La catequesis en cuestiones de bioética, en la integridad de la persona, en el compromiso ecológico, en el ambiente de trabajo, en el compromiso social, en la opción con los pobres. O sea, ahí, en esos escenarios, es donde se desenvuelve la catequesis. A lo mejor los niños de primera comunión no se enfrentan con esas cosas, pero los padres en el fondo sí. Y también depende mucho cómo nosotros nos situemos ante estas cuestiones para que los chicos vayan viendo que la opción de la fe es válida, creíble y vivible. Y luego ya, bueno, pues dos últimos capítulos, que es la cuestión de la catequesis y la inculturación de la fe, que al final la catequesis es la punta de lanza de cómo la fe se incultura en cada contexto, y luego los organismos al servicio de la catequesis, que ahí, bueno, pues es una llamada a una estructuración que se tiene que hacer en las diócesis, con sus centros, con sus proyectos diocesanos de catequesis, que bueno, pues que esto tardará en hacerse realidad. Bueno, esta es la estructura, como veis, bastante completa y en algunos casos bastante compleja, pero muy rica en la que detenerse. Bien, ¿qué claves de fondo hay? Hay dos fundamentales. Una que bebe de Evangelii Gaudium, que ahí se habla de que la catequesis debe ser querigmática y mistagógica, es decir, que tiene que haber una claridad en el anuncio, que es, al fin y al cabo, una invitación a la unión íntima con Cristo, y mistagógica, es decir, debe respetar los procesos de maduración de las personas. Una iniciación al misterio que se realiza a través del acompañamiento. Es una de las palabras que más sale en el directorio, ¿no? Nos podemos imaginar que tanto la palabra acompañamiento como todo el carácter educativo procesual a las hijas de María Auxiliadora y a los salesianos pues nos suena muy familiar, nos suena terriblemente familiar. E incluso aquí es donde marcamos la diferencia a lo mejor con otro tipo de movimientos que lo que realizan, movimientos o carismas eclesiales, que lo que realizan es un anuncio del querigma, ¿no? de los núcleos fundamentales de la fe, luego proponen una serie de actividades durante el año, pero no están tejidos en la vida de las personas, ¿no? Y secuenciados durante un largo proceso, ¿no? Muestra de ello es el itinerario de educación en la fe que nosotros proponíamos y que proponemos, ¿no? Desde pequeñitos, pequeñitas, hasta ya casi con novio y pareja. Bueno, esa es, digamos, la clave de fondo. La unión íntima con Cristo y el acompañamiento que se tiene que realizar en la vida. Y luego el mismo directorio apunta a una serie de claves transversales. Charo, ¿cómo voy de tiempo? Sí. Acelera un poquitín, Santi. Acelero, pero ¿a qué hora termino? Perdona. Te quedan 10 minutos, con 5 de regalo. Vamos, venga, no pasa nada. Muy sencillito, ¿vale? Lo primero de todo, confianza en el Espíritu Santo. Si nosotros formamos parte de esa transmisión de la Iglesia, nosotros somos frutos del Espíritu. Entonces hay que dejar también un poquito de espacio al Espíritu. La centralidad del encuentro con Jesús, ya lo he dicho, la importancia de la comunidad cristiana, la catequesis como acción espiritual. Esto he hecho referencia antes,
que fundamentalmente no es una transmisión de contenido, sino que consiste la catequesis en iniciar procesos espirituales. ¿Qué nos dice esto? Que el catequista tiene que ser experto en los procesos espirituales de la vida de las personas, porque antes ha pasado por ahí. Es decir, el acento no es tanto en ser un experto de los contenidos que tiene que dar, ni de los métodos o metodologías que tiene que articular, sino que tiene que estar diestra para acompañar ese proceso espiritual que se desarrolla durante toda la vida. Y esto es un interrogante muy fuerte al ser del catequista, no al saber ni al saber hacer, ¿no? Que muchas veces lo reducimos a algo práctico y a algo conceptual, ¿no? O sea, habría que ver, nosotros sabemos leer nuestro proceso espiritual, sabemos acompañar esos procesos espirituales. Bueno, penúltimo acento que habla el directorio para la catequesis es los bautizados como sujetos activos, que esto se enlaza con lo que vamos a ver a continuación sobre el ministerio del catequista. Y luego, pues contra toda contraposición entre contenido y método, ¿no? Pues a veces, no, es que entretenemos muchos a los chicos, pero no tienen claro los contenidos de la fe. Mira, dejad de tonterías, porque si el catequista vive, ahí ya está superado toda contraposición. Muchas veces, o sea, como que digamos, como que pesa mucho en nosotros la acción escolar, ¿no? La metodología transmite los contenidos, no, es que esto no va de esto, esto no va de esto. Pero en España todavía seguimos bajo el ritmo de una catequesis de carácter escolar. Y no más que ver que ahora mismo ya han acabado todas las catequesis. ¿Por qué? Porque el curso escolar ha terminado. Hola. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hay muchas voces, tanto en los catequetas de España, en las diócesis también, las delegaciones, que van por esa línea. Pero ¿qué pasa? Que los párrocos y nuestras propias presencias seguimos otra vez con el ritmo escolar. Y otra vez, vuelta en septiembre, ¿qué tal? Uy, lo he dejado muy abandonado, uy, no sé qué. Somos nosotros los que proponemos eso con nuestra estructuración. Somos nosotros. Bueno, vamos avanzando. El ministerio, aquí algunas pildoritas que, bueno, algunas ya he hablado, ¿no? De la iniciación sacramental. La primera de todas es muy importante. Si la catequesis es una acción del espíritu, lo que nosotros llamamos destinatarios no son destinatarios, son interlocutores, porque el espíritu también nos habla en ellos. Esto es una de las cosas más bonitas. Nosotros en todos nuestros documentos, hijas de María Auxiliadora, salesianos, hablamos de destinatarios siempre. Parece que nosotros tenemos que llevar al espíritu. La catequesis, la palabra indica, la etimología, katechein, hacer resonar lo que ya está ahí. El espíritu nos envía donde quiere y ya allí nos está esperando. Cuando estamos acompañando la iniciación en la fe de alguien, ya está el espíritu ahí. Nosotros tratamos de darle forma, tratamos de ayudar a la libertad de las personas para que consientan con ese soplo del espíritu. Por eso son interlocutores, porque el espíritu ya está allí, no lo llevamos nosotros. Esto es muy importante. Y esto supera una idea de la Iglesia docente y disciente. Es decir, los que saben y los que aprendan, y los que aprenden. Que a veces nos situamos de esa manera, otra vez con el trasfondo académico escolar. La identidad del catequista, no me detengo en ello, va en la misma línea: testigo de la fe, custodio de la memoria de Dios, maestra y mistagoga, acompañante y educadora. Nos habla es el perfil fundamental. Y luego la dimensión de la formación, la única novedad es este saber estar con. Que la catequesis es algo relacional. No solamente es el ser, sino que el ser es siempre en relación a los demás. Bien. Sobre el ministerio del catequista, muy rápido. Antiquum Ministerium es la carta en forma de motu propio con la que se ha instituido el ministerio del catequista, que esto ha sido el 10 de mayo, es decir, ha sido hace nada y menos. ¿Qué es lo que está de fondo? Primero, reconocer la presencia fundamental desde la antigüedad de la importancia de los evangelizadores catequistas, que fundamentalmente eran laicos y laicas. Y sobre todo, estimular la vocación de cada bautizado. Cada bautizado
no es un carné que se recibe y ya eres cristianito, sino que está de fondo en algunos documentos de Francisco el reconocer la propia misión. Tú eres bautizado para enriquecimiento de la comunidad y para ponerte al servicio de la misión que tiene, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que nos espera de fondo? Bueno, pues esta pelota se ha puesto en las conferencias episcopales, que tienen que desarrollar itinerarios formativos y luego también criterios para acceder a este ministerio. O sea, que todavía nos queda un poquito hasta ver realidad que en nuestras parroquias se vean celebraciones de institución del ministerio del catequista. Lo mismo que hay institución del acolitado o del lectorado, pues que haya esto, ¿no? Todavía nos queda un poquito, pero bueno, ahí se ha abierto la brecha y sobre todo se quiere que sea un ministerio laical, contra toda forma de clericalización. Y ya estoy terminando, una invitación, que es algo ya que nos ha dicho Charotén, que es la maravillosa, estupenda revista Catequistas. Que es algo que yo cogí el testigo de Álvaro Ginel, que ha sido el padre que le ha acompañado hasta la madurez de esta revista. Especialista, ha hecho un trabajo ímprobo, la ha cuidado como la niña de sus ojos y a mí me ha caído, entre comillas, o sea, he aceptado con todo el amor del mundo y mejor buena voluntad, sin ser especialista, en llevarla adelante. Y sorpresa para mí, en este año y poco que llevo, que esta revista tiene mejor acogida en las diócesis que en ambientes de las hijas de María Auxiliadora y de salesianos. Habrá que ver por qué. Yo sí que tengo pendiente una reunión con párrocos, directores de centros juveniles, que la quiero hacer presencial, no online, para decir, oye, hermosos, ¿qué pasa con esto? Resulta que esto es muy querido por la Iglesia en España, es muy querido, es una referencia, es la única revista actualmente, porque la otra que estaba, que era Catequesis de los Jesuitas, la cerraron el año pasado, y es la única publicación ahora mismo que hay. Y que, bueno, pues yo creo que, bueno, pues que merece la pena. Para el curso que viene, yo un acento que he querido dar, bueno, varios acentos, ¿vale? Significativos. Los artículos de formación nunca escribían mujeres, ¿no? Parece que las mujeres solamente estaban para los materiales y las experiencias y los testimonios, y sin embargo, pues sí que hay mujeres que piensan, que escriben, que aportan lo que ellas son, ¿no? Entonces, para eso precisamente yo le pedí ya el año pasado a Carmen Soto Varela, que es sierva de San José, que es doctora en Sagrada Escritura, que hiciese una sección sobre las mujeres en el Evangelio. Que yo, por ejemplo, este año ya se ha comenzado, han sido las mujeres en Marcos, el año que viene, el curso que viene, empezaremos con las mujeres en Lucas, que ha tenido muy buena resonancia, porque al fin y al cabo es como, o sea, ¿qué hay de novedad en el discipulado de una mujer? ¿Qué nos enseñan los evangelios? Y luego junto a eso también le he pedido a Clara Arza, que es laica, es madre de 3 criaturas y es la delegada de Anuncio y Catequesis de la diócesis de Bilbao. En esto yo creo que hay diócesis que nos están tomando delantera, ¿no? Es decir, hoy están confiando cargos de responsabilidad a laicos y a mujeres. Esto es muy importante. Que nos va a hablar de la misión del catequista. Es una persona con una dulzura y una cabeza bien colocada, realista, profunda, que yo creo que nos puede ayudar mucho. Y luego Juan Carlos Carvajal, que es sacerdote de la Diócesis de Madrid, que habla de la catequesis de iniciación, que supera la iniciación cristiana, y luego Paco Romero, que es el delegado de catequesis de Mérida y Badajoz, que nos va a hablar de ese vínculo entre acompañamiento e iniciación cristiana, ¿no? Precisamente, o sea, yo he tratado de hacerme eco de algunas sensibilidades del directorio. Y luego hay una parte que es más práctica, estos son como artículos de formación de fondo, una parte más práctica que yo sobre todo también aquí he querido pues recoger algunos aspectos. El tema artístico, la cuestión estética, que también da importancia el directorio cuando habla de la vía estética, la vía del asombro. Pues hay aportaciones, pues, por ejemplo, la de Juanjo García Arnau, que es profesor en el CES Don Bosco, que va analizando obras de arte, un diseño, 1000 palabras,
que es un diseño con los evangelios, diseña tu interior, dibujando tu oración. Al final son imágenes o una propuesta pues para profundizar bien la persona del catequista o bien con los interlocutores. Teología, catequesis en las redes, algo de celebración, testimonios de catequistas, testimonios de familias también, de cómo viven eso, y luego hay una colaboración también importante de la misma comisión episcopal. Yo cuando les dije, oye, ¿os importaría escribir aquí para contarnos nuestros proyectos? Encantados, ¿cómo no vamos a colaborar con catequistas? Nos ayudamos todos, nos ayudamos todos. O sea, que estamos acostumbrados siempre a ir cada uno a nuestro rollo y hay que sumar fuerzas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber sido pesado, haber delineado las cuestiones fundamentales y cualquier cosa, pues lo hablamos ahora y estoy a vuestra disposición, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Santi.